Dicen que el amor y el miedo son dos emociones intensas, capaces de acelerar el corazón hasta hacerlo temblar. Pero, ¿qué sucede cuando ambas se entrelazan en una misma noche? Esta es la historia de una pareja que, buscando un retiro romántico en un rincón apartado del mundo, terminó enfrentándose a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron. Una advertencia. Algunas historias de amor terminan en un felices para siempre, otras en un susurro helado en la oscuridad. Emma y Adrián habían estado juntos por casi 3 años. Su relación, aunque llena de amor, había pasado por altibajos, como cualquier otra. Por eso, cuando Adrián propuso un viaje especial para celebrar San Valentín, Emma no dudó en aceptar. Él había encontrado una cabaña acogedora en un bosque de Noruega, alejada del bullicio de la ciudad, donde podrían disfrutar de la nieve, la chimenea y la tranquilidad del invierno nórdico. El viaje comenzó con entusiasmo. Salieron temprano por la mañana en un auto alquilado desde Oslo, atravesando carreteras serpenteantes cubiertas de nieve. Emma miraba por la ventana, maravillada por los paisajes blancos que se extendían hasta el horizonte. Había algo casi mágico en aquella atmósfera gélida, como si el tiempo se detuviera en esos bosques invernales. Después de varias horas de conducción y algunas paradas en pequeños pueblos para abastecerse de comida y leña, finalmente llegaron a su destino. La cabaña se alzaba en medio de los árboles, con una fachada de madera oscura y un tejado cubierto de nieve. No era muy grande, pero tenía todo lo necesario. Una sala de estar con una gran chimenea, una cocina rústica y un dormitorio acogedor en el piso superior. Al entrar, Emma sintió un escalofrío que atribuyó al frío exterior. Adrián encendió la chimenea mientras ella exploraba la casa. Había algo peculiar en la decoración. En una de las paredes colgaba un espejo antiguo, con un marco de madera tallado con figuras extrañas. La superficie del espejo estaba levemente empañada, como si alguien hubiera estado respirando frente a él momentos antes de su llegada. ¡Qué raro!, murmuró Emma, pasando la mano sobre el cristal. ¿Qué pasa?, preguntó Adrián, acercándose a ella. Este espejo, parece que alguien lo usó hace poco. Adrián se encogió de hombros. Probablemente el dueño de la cabaña estuvo aquí antes de que llegáramos. No te preocupes. Emma trató de ignorar la sensación incómoda y decidió relajarse. Prepararon una cena sencilla, descorcharon una botella de vino y se acomodaron en la sala, disfrutando del calor de la chimenea mientras la nieve caía afuera. Por un momento, todo parecía perfecto. Sin embargo, esa sensación de calma duró poco. Poco después de la medianoche, Emma se despertó con una extraña inquietud. Miró alrededor del cuarto y notó que Adrián dormía profundamente a su lado. Decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Cuando pasó frente al espejo de la sala, algo la hizo detenerse en seco. Su reflejo estaba allí, como era de esperarse,
pero no se movía en sincronía con ella. Emma levantó la mano lentamente, pero la imagen en el espejo tardó un segundo en imitar su movimiento. Sintió un nudo en el estómago. Tal vez era su imaginación, tal vez estaba demasiado cansada. Pero entonces su reflejo sonrió. Ella no lo había hecho. El vaso cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Desde el piso superior, Adrián murmuró algo en sueños, pero su voz sonaba distorsionada, como si no fuera realmente él quien hablaba. Emma sintió como la temperatura de la habitación descendía de golpe. No estaban solos en aquella cabaña. Emma se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista del espejo. Su reflejo seguía ahí, pero ya no era simplemente una imagen. La sonrisa que había esbozado, o que el reflejo había decidido mostrarle, se desvaneció lentamente, dejando una expresión vacía, carente de humanidad. El sonido de la madera crujiendo en el piso superior rompió el silencio. Emma sintió su corazón latir con fuerza mientras giraba la cabeza hacia la escalera. Adrián seguía dormido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué se había movido allá arriba? Reuniendo todo su valor. Se apresuró a subir las escaleras, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Entró en la habitación y encontró a Adrián exactamente donde lo había dejado, acostado de lado, respirando profundamente. Adrián, susurró, sacudiéndolo levemente. Él no respondió de inmediato. Emma se inclinó más cerca y entonces lo oyó claramente. Susurró. Palabras ininteligibles que escapaban de sus labios como un murmullo ronco. Su tono de voz no era el de él. Era más grave, más profundo, casi gutural. Emma retrocedió de golpe, su respiración acelerada. Adrián, lo llamó, esta vez con más fuerza. Él abrió los ojos de golpe, pero no parecían los mismos ojos de siempre. Duranian brave instant. Sus pupilas se dilataron tanto que sus ojos parecían completamente negros. Emma sintió que un frío inexplicable la envolvía. ¿Qué pasa?, murmuró Adrián, su voz sonando más normal ahora, pero con un tono somnoliento. Emma se quedó en silencio. ¿Había imaginado todo? Miró alrededor, tratando de calmar su mente. Quizás estaba demasiado cansada. Quizás la sugestión del espejo la estaba afectando. Nada, dijo finalmente. Solo, me pareció oír algo. Adrián se frotó los ojos y le hizo un gesto para que volviera a la cama. Emma dudó, pero finalmente se recostó junto a él, manteniéndose alerta. El resto de la noche transcurrió en un incómodo silencio. Sin embargo, justo antes de quedarse dormida, Emma sintió algo estremecedor. Una leve brisa rozando su oído, acompañada de un susurro tan bajo que apenas pudo distinguirlo. No estás sola. El miedo la paralizó. Su instinto le decía que abriera los ojos, que mirara a su alrededor, pero no lo hizo. Se quedó quieta, fingiendo que no había oído nada.
con la esperanza de que lo que fuera que estuviera allí la dejara en paz. Pero en el fondo, sabía que aquello apenas estaba comenzando. El amanecer llegó con un frío cortante y un silencio sepulcral. Emma despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. A su lado, Adrián aún respiraba profundamente, ajeno a la inquietud que la carcomía. Se levantó con cautela y bajó a la cocina. Necesitaba despejar su mente, convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero mientras preparaba café, su mirada volvió a posarse en el espejo antiguo. Esta vez, su reflejo parecía normal. La calma que se respiraba en el aire resultaba engañosa, como si algo acechara entre los árboles, esperando el momento oportuno para revelarse. Emma avanzó lentamente. Sus pasos crujían en la nieve con cada movimiento. A medida que se alejaba de la cabaña, sintió que el ambiente cambiaba. El aire se volvió más denso, como si algo invisible la estuviera observando. Se detuvo en seco, a unos metros de distancia, al pie de un árbol alto. Había huellas. Pero lo más inquietante era que las marcas no llevaban a ningún lado. No había rastro de dónde habían venido ni hacia dónde continuaban. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Emma? La voz de Adrián la hizo sobresaltarse. Se giró bruscamente y lo vio de pie en la entrada de la cabaña, frotándose los brazos para protegerse del frío. Hace demasiado frío. Emma miró las huellas una última vez. Algo dentro de ella le decía que no debía mencionarlas. Solo tomaba aire, respondió, forzando una sonrisa. Regresaron a la cabaña y pasaron la mañana intentando disfrutar del viaje. Prepararon chocolate caliente, jugaron a las cartas y hablaron sobre tonterías para distraerse. Pero la sensación de ser observada no desapareció. Por la tarde, mientras Adrián cortaba leña en el patio trasero, Emma decidió revisar su teléfono. No tenían señal en la cabaña, pero al desbloquear la pantalla, un detalle la perturbó. Había una foto nueva en la galería. Con el corazón latiéndole en la garganta, abrió la imagen. Era ella, dormida en la cama. La foto había sido tomada en la madrugada. Emma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella no había tomado esa foto. Adrián tampoco. Y lo peor de todo, en el reflejo del espejo, junto a su cama, había una sombra alta y borrosa. Observándola, Emma sintió como la sangre abandonaba su rostro. Sus manos temblaban mientras miraba fijamente la foto en su teléfono. Quiso encontrar una explicación lógica, algo que pudiera justificar aquella imagen. Quizás era un error del sistema, una fotografía antigua que por alguna razón había reaparecido. Pero sabía que eso no era cierto. La sombra en el espejo, eso era real. Respiró hondo e intentó calmarse. No podía entrar en pánico. No aún. Guardó el teléfono en el bolsillo y salió al patio trasero, donde Adrián seguía cortando leña. ¿Estás bien?, preguntó al notar su expresión. Sí, solo un poco cansada, mintió.
Adrián le dedicó una sonrisa tranquilizadora y continuó con su tarea. Emma lo observó por un momento, preguntándose si debía mostrarle la foto. Tal vez él podría darle una respuesta racional, algo que le ayudara a calmarse. Pero una pequeña voz en su cabeza le susurró que no lo hiciera. Él no entenderá. Sacudió la cabeza como si eso pudiera borrar la sensación de inquietud. Decidió dejar el tema a un lado por el momento. Tal vez más tarde, cuando estuviera más tranquila, podría pensar con claridad. La tarde transcurrió lentamente. La nieve seguía cayendo, cubriendo la cabaña con un manto aún más espeso. Cuando la noche llegó, Adrián encendió la chimenea y preparó la cena. Parecían una pareja normal, disfrutando de una escapada romántica en el bosque. Pero Emma no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Y esa sensación solo empeoró cuando llegó la medianoche. Eran las 2:37 de la madrugada cuando Emma despertó sobresaltada. No sabía que la había despertado exactamente, pero algo dentro de ella le decía que no estaba sola en la habitación. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar cualquier sonido en la oscuridad. Entonces lo oyó. Un susurro. Al principio, era apenas perceptible, como el viento filtrándose por las rendijas de la cabaña. Pero poco a poco, el sonido se hizo más claro. No provenía del bosque. No venía de la sala. Venía de dentro de la habitación. Emma sintió su pulso acelerarse. Giró lentamente la cabeza hacia Adrián, esperando encontrarlo dormido como antes. Pero lo que vio la hizo contener el aliento. Él estaba despierto, pero no se movía. Y lo más aterrador, sus labios se movían, susurrando palabras que ella no podía entender. Adrián murmuró, con un nudo en la garganta. No hubo respuesta. Entonces, de repente, él dejó de murmurar. Y en la oscuridad de la habitación, muy cerca de su oído, Emma escuchó una voz que no era la de Adrián. Una voz ronca, distorsionada. No debiste venir aquí. El aire de la habitación se volvió gélido. Un pánico indescriptible se apoderó de Emma. Adrián, aún con los ojos cerrados, dejó escapar un último susurro antes de volver a la quietud. Ahora es demasiado tarde. Emma no pudo soportarlo más. Se levantó de golpe, corrió hacia la puerta y encendió la luz. Adrián despertó en ese instante, parpadeando confundido. «Emma, ¿qué pasa?» Ella lo miró con el pecho agitado, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle lo que acababa de suceder? Y entonces vio algo que la paralizó. En el espejo de la habitación, detrás de Adrián, había una sombra, alta, deformada, observándolos. Emma abrió la boca para gritar, pero en ese mismo instante, la luz parpadeó violentamente y se apagó. La cabaña quedó sumida en la oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, Emma escuchó el sonido de algo acercándose. Algo que no pertenecía a este mundo. Emma sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. La oscuridad dentro de la cabaña parecía más densa,
más profunda que antes. Su cuerpo se congeló en el sitio. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que huyera de allí lo antes posible. Pero sus piernas no se movían. Detrás de ella, Adrián murmuró algo entre sueños. Ajeno al terror que se apoderaba de Emma. La sombra en el espejo había desaparecido. Pero ella sabía que seguía allí. Un golpe seco resonó en la cabaña. Emma giró la cabeza bruscamente hacia la puerta del pasillo. Otro golpe, más fuerte esta vez. Parecía provenir de la planta baja, reuniendo todo el valor que le quedaba. Extendió la mano y sacudió a Adrián con fuerza. «Adrián, despierta». Él gruñó, entreabrió los ojos y la miró con fastidio. «¿Qué pasa? Hay algo aquí», susurró ella con la voz temblorosa. «Algo en la casa». Adrián se incorporó lentamente, frotándose los ojos. «Emma, debe ser el viento o un animal afuera». Pero entonces lo oyeron de nuevo. Un golpe seco. Y después, el sonido de una puerta abriéndose. Adrián se tensó de inmediato. La expresión de escepticismo en su rostro desapareció, reemplazada por una inquietud palpable. «¿Escuchaste eso?», murmuró. Emma sintió con el corazón desbocado. Ambos se quedaron en silencio, tratando de captar cualquier otro sonido en la oscuridad. Pero no se oía nada más. Emma se armó de valor y tomó su teléfono para usar la linterna. Adrián se levantó, sin decir una palabra, caminó lentamente hacia la puerta del dormitorio. La abrió con cautela. El pasillo estaba vacío, pero había algo extraño en el ambiente. Un olor. Era un hedor húmedo, viejo, parecido al de la madera podrida. Adrián le hizo una señal para que lo siguiera. Emma tragó saliva y avanzó detrás de él, iluminando el pasillo con su linterna. Bajaron las escaleras con pasos silenciosos. El crujido de la madera bajo sus pies parecía ensordecedor en medio del silencio absoluto de la cabaña. Cuando llegaron al final de las escaleras, Emma sintió que su piel se erizaba. La puerta del sótano estaba abierta. Ellos no la habían abierto. Emma sintió un nudo en la garganta. La noche anterior, cuando exploraron la cabaña, la puerta del sótano estaba cerrada con llave. Habían asumido que era solo un almacén o un lugar fuera de uso, pero ahora estaba abierta, y de su interior provenía la oscuridad más absoluta. «No», susurró Emma, dando un paso atrás. «No bajemos ahí». Adrián tampoco parecía convencido, pero se acercó con cautela. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces lo escucharon. Un susurro, desde dentro del sótano. No era el viento, no era un animal, era una voz. Y lo peor de todo, susurraba el nombre de Emma. Emma, llamándola, invitándola a entrar. La linterna de su teléfono comenzó a parpadear. Adrián la miró con el rostro pálido, sin saber qué hacer. Y de repente, unos dedos huesudos aparecieron en el marco de la puerta del sótano. Algo estaba subiendo.
Emma soltó un grito ahogado. Adrián reaccionó al instante y de un tirón cerró la puerta con fuerza. Buscó a tientas el seguro y lo encajó con torpeza. Ambos se quedaron allí, jadeando, pegados a la puerta, esperando cualquier otro sonido. Pero lo único que se escuchó fue una risa, suave, burlona, y después el más profundo de los silencios. La risa se disipó, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador. Emma y Adrián se quedaron inmóviles, con la espalda pegada a la puerta del sótano, sintiendo como el pánico se apoderaba de sus cuerpos. Emma apretó la mano de Adrián con fuerza, tratando de aferrarse a algo real en medio de aquella pesadilla. «Nos tenemos que ir de aquí», susurró, con la voz entrecortada. Adrián asintió. Sin embargo, cuando intentaron moverse, se dieron cuenta de algo aún más aterrador. La puerta de entrada estaba abierta. La cabaña había estado cerrada con llave. Ellos mismos se aseguraron de que todo estuviera bien antes de acostarse. Y ahora, la puerta principal estaba entreabierta, dejando entrar el aire helado del bosque. Emma sintió su respiración volverse errática. «No fuimos nosotros», murmuró. Adrián la tomó de la mano y la guió lentamente hacia la puerta. Sus pasos eran sigilosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera atraer la atención de aquello que acechaba en la oscuridad. Pero cuando llegaron a la entrada, Adrián se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», preguntó Emma. Él no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló algo en la nieve, justo frente a la cabaña. «Huelas. Descalzas». Parecían pertenecer a una persona, pero eran erráticas, como si quien las hubiera dejado hubiera estado tambaleándose o arrastrándose por la nieve. Y lo más aterrador, las huellas no venían desde el bosque, sino que salían desde dentro de la cabaña. Emma sintió que su estómago se hundía. «No puede ser», susurró. Adrián tragó saliva. «No estamos solos aquí». Emma miró a su alrededor, esperando ver una figura oculta entre los árboles. Pero la noche era demasiado espesa. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo poco a poco las huellas. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de algo más. Junto a las huellas, en la nieve, había palabras escritas con torpeza. «No debéis abrir la puerta». Emma retrocedió instintivamente, sintiendo como un escalofrío la recorría de pies a cabeza. «Adrián, vámonos. Ahora». Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la nieve, con el rostro lívido. «Emma, hay más». Ella siguió su mirada y vio que, debajo de las primeras palabras, había otra línea de texto. Y esta vez, la advertencia era mucho más personal. «Emma, no escuches su voz». El mundo pareció detenerse. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Entonces, en el aire helado de la madrugada, una voz resonó justo detrás de ella. «Emma, fría, susurrante».
y peligrosamente cerca. Emma gritó. Adrián la tomó del brazo y la arrastró fuera de la cabaña, corriendo a través de la nieve sin mirar atrás. La tormenta se intensificaba, pero ellos no se detenían. No podían detenerse. Detrás de ellos, la cabaña seguía en la penumbra. Pero antes de que desapareciera de su vista, Emma juró ver una silueta en la ventana. Una sombra alta, observándolos, esperando, y justo antes de que la nieve lo cubriera todo, la voz volvió a sonar. Nos volveremos a ver. La cabaña quedó atrás. Pero Emma supo, en lo más profundo de su ser, que aquella entidad no los había dejado ir tan fácilmente. Porque ahora, la voz había aprendido su nombre. Emma y Adrián corrieron sin mirar atrás, sintiendo el viento helado cortar sus rostros mientras la nieve crujía bajo sus pies. No sabían exactamente hacia dónde iban. Solo querían alejarse lo más posible de aquella cabaña maldita. El bosque era denso y oscuro. Las ramas parecían extenderse como dedos huesudos tratando de atraparlos. Emma Jediaba, sintiendo que sus pulmones ardían, pero el miedo le daba la fuerza suficiente para seguir corriendo. Adrián sacó su teléfono y trató de llamar a alguien, pero la pantalla solo mostraba sin señal. «Tenemos que encontrar la carretera», gritó Emma entre respiraciones agitadas. Adrián asintió y aceleraron el paso, confiando en que la luz del amanecer pronto los alcanzaría. Pero entonces, algo cambió. El bosque, que antes parecía un refugio, comenzó a sentirse diferente. Los árboles no parecían los mismos. Emma se dio cuenta de que estaban corriendo en círculos. «No puede ser», susurró, deteniéndose en seco. Adrián, confundido, miró a su alrededor. «¿Qué pasa?» Emma apuntó con su linterna al suelo. Frente a ellos, parcialmente cubiertas por la nieve, eran sus propias huellas. Habían vuelto al mismo punto. «No, esto no es posible», exclamó Emma, su voz temblando. Adrián tomó su brazo con fuerza. «Emma, tranquila, solo tenemos que seguir otro camino». Pero Emma ya no lo escuchaba, porque de repente lo vio. Unos metros más adelante, justo en la orilla del bosque, la cabana. Allí estaba, tal como la habían dejado, con la puerta del sótano abierta de par en par, como si nunca se hubieran ido. Emma sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. «Adrián, ¿cómo es posible?» Él también estaba pálido, con la respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera responder, un sonido heló la sangre de ambos. Un susurro, desde el bosque, desde la cabaña, desde todas partes. «Emma», llamándola. Ella cerró los ojos con fuerza y se cubrió los oídos. «No». Adrián la tomó por los hombros. «Emma Moraine, tenemos que pensar». Pero entonces, el susurro cambió. Ya no la llamaba. Ahora, le decía qué hacer. «Vuelve a casa. Tu lugar está aquí. Ven con nosotros».
Emma sintió que su cuerpo se volvía pesado. Su mente se nublaba. Algo dentro de ella quería obedecer. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la cabaña, Adrián la sacudió con fuerza. No lo escuches. Su voz la despertó. Emma abrió los ojos, dándose cuenta de que había estado a punto de caminar hacia la casa. Adrián la tomó de la mano y la obligó a correr en otra dirección, alejándose de la cabaña por segunda vez. El susurro creció, convirtiéndose en un murmullo furioso. Los árboles se mecían violentamente, como si el bosque mismo estuviera tratando de retenerlos. Pero esta vez, lo lograron. La carretera apareció de la nada. Y justo cuando pensaron que todo había terminado, unas luces iluminaron el camino. Un coche. Un conductor frenó bruscamente al verlos salir corriendo de entre los árboles. Adrián y Emma, sin aliento, golpearon la ventanilla desesperadamente. Por favor, ayúdenos. Tenemos que salir de aquí. El conductor, un hombre mayor de rostro arrugado, los miró con sorpresa y luego con algo que parecía lástima. ¿Qué estaban haciendo en ese bosque?, preguntó con un tono grave. Emma apenas podía hablar. La cabaña, hay algo allí, algo que... El hombre apretó los labios, y luego dijo algo que hizo que la sangre de Emma se helara. Esa cabaña lleva abandonada más de 50 años. Emma sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, no es posible. Pero el hombre continuó. Los últimos que se quedaron allí nunca salieron. Adrián y Emma se miraron, temblando. Sin decir una palabra más, el conductor les indicó que subieran al coche. Cuando arrancaron, Emma miró por última vez hacia el bosque. La cabaña ya no estaba allí, solo los árboles. Y en la penumbra, un par de ojos blancos observándola entre las sombras.